a orar. Orar es hablar con Dios. Pídale a Dios que Él le dirija, que Él le hable. Papito, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno. Háblanos. Pon en nosotros un corazón sensible. Queremos sintonizarnos contigo, calibrarnos contigo, Señor mi Dios, para que la palabra recibida no sea por alimento, no sea por dirección, Señor. Hoy queremos comer de ti, Señor mi Dios. Te suplicamos, Padre, que nos instruyas, que nos exhortes, Padre, que nos instes para obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Busquen su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado también en ocasiones Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios hizo tantas cosas. Vamos a usar la versión Reina Valera en las pantallas. Es Hechos capítulo 8. ¿Lo tenemos? En el verso 9, versículo 9 en adelante, lea conmigo en voz alta para que practique su lectura. ¿Lo tenemos? Hechos 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder para que a cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esto es palabra de Dios. El pueblo del Señor dice: amén. Puede sentarse, gloria a Dios. La palabra evangelio es una palabra de origen griego, y evangelio, escuche bien para cuando le pregunten, evangelio significa buenas noticias. Por eso en Cristo no hay malas noticias, en Cristo todos son buenas noticias. Y por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Eso lo contiene en el Nuevo Testamento. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio cambia personas, y si cambia a una persona puede cambiar a una familia, y si cambia a una familia puede cambiar a un barrio, puede cambiar a una ciudad, a un estado o a toda una nación, porque el evangelio es poder de Dios. ¿De acuerdo? En la era de la iglesia principiante, la iglesia primitiva, hace unos 2000 años, en aquel tiempo, cuando no había internet, no habían celulares, no habían estos equipos de sonido, dice la palabra de Dios que los apóstoles y los discípulos del Señor predicaron e inundaron todas las ciudades con el evangelio. Imagínense,
Yo creo que si a nosotros, la iglesia del siglo XXI, nos pusieran a remar con corriente a favor y los pusieran a los cristianos del primer siglo a remar con corriente en contra, yo creo que nos ganan, porque aquella gente inundó con el evangelio todas las poblaciones y todas las ciudades. Donde quiera que iban, ellos hablaban del evangelio, y cuando ellos hablaban el evangelio, el poder de Dios se manifestaba. Muchas veces, bueno, yo mismo a veces he cuestionado y digo, ¿y por qué ahora en muchos lugares donde se predica el evangelio no se manifiesta el poder de Dios? ¿Será que Dios perdió poder o será que el evangelio no es el mismo? Yo les puedo decir que el evangelio no cambia, así como Dios no cambia. El evangelio es el mismo. El problema es que hay lugares donde no le creen a Dios. Jesús mismo, los evangelios narran que Jesús mismo en una ocasión se molestó literalmente y aparte se sintió triste por la dureza del corazón de aquella gente. Aquella gente no creía en Él, y como no creían en Él, por lo tanto no recibían nada. En la persona de Jesús Dios se manifestaba. Por eso hemos estado hablando acerca de autoridad. Nosotros tenemos que reconocer autoridad, porque si usted no reconoce una autoridad, no reconoce a un pastor, tiene en poco al pastor, habla mal de su pastor, usted no puede recibir lo que Dios quiere darle. Usted tiene que respetar. Si está usted en una iglesia donde usted no respeta al pastor, mejor cámbiese de iglesia y busque un pastor que usted va a respetar, porque al respetar al pastor, entonces usted va a recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Estamos de acuerdo? El poder de Dios no se compra ni se vende. Dios es poder. El poder Dios se lo ha dado a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el poder? ¿El pastor? No, el poder lo tiene tanto el pastor como lo tiene toda la iglesia. Ustedes tienen el poder de parte de nuestro Señor Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer maravillas en su nombre. Tal vez alguien diga: ¿y qué hay de torre? Gloria a Dios. Aquí Dios se manifiesta con nosotros, porque a veces hay gente que dice: es que donde quiera está Dios. Respuesta: amén, donde quiera está Dios, pero no donde quiera se manifiesta. Torre fuerte es el lugar de su presencia. Tu corazón es el lugar de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Y de algo estoy seguro, que constantemente, porque yo se lo he pedido a Dios en mis oraciones, que constantemente en todas las celebraciones predique quien predique, porque por ser la palabra de Dios, que Dios se manifieste poderosamente. Y sabe, el Señor lo ha hecho. El problema es que a veces hay personas que son tímidas para testificar, pero cada semana que platico con hermanos y con hermanas y me dicen: oiga, es que yo traía un gran problema de salud. Y bueno, en especial hace pocos días una persona me decía: y en la oración final usted ni ministró, nada más oró y soltó la palabra, yo la tomé y recibí una gran sanidad de parte del Señor. A veces por pena, por vergüenza no lo testifican, pero yo lo siento como pastor en mi corazón, que Dios está haciendo grandes milagros y maravillas entre nosotros, porque el evangelio es poder de Dios. Cuando Felipe, gloria a Dios, cuando Felipe llegó, dele fuerte, si le va a dar no lo piense, dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire, cuando Felipe llegó a la región de Samaria a predicar el evangelio, dice que muchos creían. Pero aquí encontramos en la porción que leímos un caso bien tremendo. Un hombre llamado Simón. Diga conmigo: Simón. Decíamos el domingo que Simón significa el que escucha, el que está atento. Este Simón era todo un personaje allá por Samaria. Este Simón se dedicaba a las artes mágicas, era hechicero. Y según leímos, dice que hacía actos de hechicería, prodigios, y la gente se maravillaba. Pero esos prodigios y esas hechicerías no lo hacía por obra del Espíritu Santo, lo hacía por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, por obra del Pucú, el diablo. Y
Y la gente, acabamos de leer que la gente miraba esto y decía, le pusieron por sobrenombre el gran poder de Dios. Mire qué blasfemia. Decía, es el gran poder de Dios que tiene este Simón. Porque dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Como toda la gente estaba en oscuridad espiritual, en ignorancia, a él lo tenían por un grande, dice la Biblia. Y engañaba a todos y todo mundo lo respetaba, desde el más grande hasta el más pequeño, lo respetaban. Y lo tenían por alguien que era usado por Dios. Pero cuando llega el Evangelio, ponga mucha atención en esto, porque los miércoles estamos instruyendo. Cuando llega el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Este hombre, dice la palabra de Dios que le cree al Señor. Pónganme el versículo donde dice que le cree al mensaje del Evangelio. Porque a este hombre lo tenían como el grande, el poder de Dios. Pero cuando el Evangelio llega, este hombre, dice, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Sabe? Una buena noticia. Simón recibe el Evangelio y empieza a andar con Felipe. Felipe era su mentor. Donde iba Felipe, ahí iba Simón. Pero cuando los apóstoles supieron que aquella región había recibido muy bien el Evangelio y que Dios estaba haciendo grandes milagros y prodigios, los apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro, vinieron a aquel lugar y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces, como esta gente nada más había sido bautizada en el nombre de Jesús, entonces oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. No da señales aquí como qué evidencias tuvieron. A lo mejor hablaron en lenguas, a lo mejor profetizaron, yo no sé, pero recibieron el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no es solamente una manifestación que usted entra en éxtasis espiritual y cae o empieza a temblar, no. La evidencia del Espíritu Santo creo que la mejor es que nuestra vida cambie. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay mucha gente que habla muchas lenguas angelicales, igual son de chismosos, peleoneros, altaneros, celosos, etcétera, etcétera. Entonces estos reciben el Espíritu Santo. Y cuando Simón, escuche bien, Simón, el que antes era mago, se da cuenta cómo los apóstoles hacían milagros y prodigios, él se maravilló, quedó fascinado. Quiero utilizar la palabra fascinado, porque la palabra fascinación también es brujería, es hechicería. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, oh Gálatas, era la iglesia cristiana de Galacia, le dice, oh Gálatas insensatos, han empezado por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Quién les fascinó? Otra versión dice, ¿quién los hechizó? Porque la fascinación es hechicería. Cuando usted dice, ay, es que me fascina, entonces, ay, es que me hechiza, está usted diciendo. O cuando dice, es que me encanta, nada más se encantan a las serpientes. Si usted es serpiente, va a decir, es que me encanta. No puede decir me gusta, me agrada o algo por el estilo. Pero bueno, resulta que este hombre ahora como que quiere caer en lo mismo. Y este Simón le dice a los apóstoles, ¿cuánto de dinero quieren? Porque había hecho mucho dinero con ese asunto de la magia, la hechicería. Dice, ¿cuánto dinero quieren para que ustedes me den ese poder a mí y también yo con solo poner la mano pueda ministrar el Espíritu Santo? Pedro, que no andaba con cuentos, le dice, muérete junto con tu dinero, porque quisiste comprar el poder de Dios y veo que estás en cárcel de amargura y tu alma es una hiel, estás amargado. Pedro declaró esto. Entonces Simón le dice, por favor, oren para que no suceda esto que ustedes estén diciendo. Tal vez Dios me perdone. Miren, algunos teólogos dicen que Simón nunca se convirtió, por eso dijo eso. Yo tengo mis reservas. Yo pienso que Simón sí se entregó a Dios. Yo pienso que sí. Pero era un neófito, un nuevo. Como que no entendía pues todavía las cosas. Tal vez hasta dijo, estos me quitaron la chamba porque antes yo era
Yo era el que hacía estos milagros y ahora lo hacen ellos en el nombre de Jesús, y ahora de qué voy a vivir. El típico que se convierte a Cristo y dice: es que antes yo vendía drogas y era asaltacasas, era yo ladrón, y ahora de qué vivo. Si tú realmente te conviertes, el Señor te va a sostener, te va a bendecir, te va a dar sabiduría para hacer negocios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Entonces ahí hay una controversia, porque algunos dicen sí era cristiano pero cometió el error de decir esto, y otros dicen no, nunca se convirtió, por eso quería comprar el poder de Dios. Yo creo que sí, ya había en Simón cierto temor, porque si no, no hubiera dicho lo que dijo. No hubiera dicho: por favor, oren por mí para que no me pase esto. Un no cristiano le importa poco, hubiera dicho: bueno, ya la regué, me voy de la iglesia y se acabó. Pero le fue tomado por pecado porque él ya conocía del evangelio. ¿Sí me explico? Ahora, él quería en su ignorancia comprar el poder de Dios. Salmo 62:11 declara: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. Y el poder de Dios ni se vende ni se compra. Por eso no estamos de acuerdo con los predicadores que para ir a predicar ponen una tarifa: si me dan tanto voy. Como aquel que le llamaron: predicador, puede venir a mi evento a predicar. Sí, quiero $5,000, hotel de 5 estrellas, una limusina, y pone todas sus condiciones. Y el pastor dice: de acuerdo, le doy los $5,000, pero quiero que resucite 5 muertos, que levante unos 20 paralíticos en el nombre del Señor. Y también le empieza a poner sus condiciones. Y da risa, pero pues estás cobrando, pues también, ¿qué vas a dar, no? Tienes el poder. Sin embargo, el poder de Dios no se compra ni se vende, porque el poder es de Dios. Y Dios le ha dado ese poder a la iglesia. Ponga mucha atención. No se lo ha dado a un solo hombre porque es peligroso, podemos caer en idolatría. El poder Dios se lo ha dado a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Repita conmigo: yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, diga. Entonces repita conmigo: yo tengo el poder de Dios. Amén. A lo mejor usted anda como Pedro y Juan, que no tenían ni un peso en la bolsa, pero tiene el poder de Dios. Por eso Pedro y Juan le dijeron al paralítico: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre se levantó. Seguimos viendo, hermanos, el gran poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este Simón, mire, le voy a dar un dato curioso. Se encuentra extrabíblicamente que este Simón, cuando era, como dice la Biblia, hacía artes mágicas, hacía algunos espectáculos ahí de magia. Extrabíblicamente se dice, estaba yo leyendo esto, un dato bien curioso, que como este Simón era de esos brujos capaces de volar, y que en una que iba volando, Pedro ora al Señor y ¡bum!, se cae y se quiebra una pierna. Y yo dije: eso no lo dice la Biblia, pero es muy probable que haya pasado. Hermanos, ¿han escuchado de esos brujos que vuelan? Eso que pintan de que va una bruja con su narizota y una escoba. No diga mi suegra, aquí se respetan a las suegras. Y va en una escoba y va volando la bruja. Eso es nada más una ilustración que hacen. Al norte de Chiapas, hace muchos años yo fui a predicar en un lugar donde, así muy refundido, y el pastor de ahí había sido brujo, y él me decía que él tenía la capacidad de volar. En las noches lo que la gente veía nada más como una bola de fuego que pasaba, pero él tenía la capacidad de transportarse a ciertos lugares por las prácticas que él tenía en la brujería y en la hechicería. La gente ignorante a eso le llama el poder de Dios, así le decían al Simón. La gente que no sabe discernir. Por eso me encargo de instruirlos. Si después usted es engañado
va a ser su problema, a mí no me eche la culpa, porque no todo tiene su origen en Dios. Ay, pastor, fíjese que me encontré a alguien que me dijo toda mi vida, ¿y estás seguro que es de Dios? ¿Y para qué te van? Es como si alguien viene y me dice a mí toda mi vida, ¿para qué me van a decir algo que yo ya sé si yo sé toda mi vida? ¿Sí me explico? Tenga mucho cuidado, porque dice la Biblia que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús es el Señor. Son religiosos. Recuerde que también los satánicos leen la Biblia, los brujos leen la Biblia, las prostitutas leen la Biblia. Eso no garantiza nada que usted vea a alguien con su Biblia en mano. Pastor, pero es que llevaba su Biblia. Y también los hijos del diablo usan la Biblia, tienen la Biblia, hasta la leen más que usted todavía. Pero no han sido cambiados, no han sido regenerados, no han sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermano? Nosotros, escuche, a los hijos de Dios, a los que ya creímos, dice la Biblia que las señales nos van a seguir a nosotros. Y nosotros no tenemos por qué seguir las señales de nadie. ¿Me escuchó? Pongan San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, por favor. Verso 23. Para explicarles un poquito mejor esto. San Juan 2, 23. Mire cómo dice. Estando en Jerusalén, ¿quién? Jesús, nuestro Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿cómo dice? Muchos creyeron en su nombre. Lea la parte final. ¿Cómo dice? Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Hacía Jesús señales? Amén. Y lo sigue haciendo todavía. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él hacía milagros, resucitar muertos, echar fuera demonios. A los mudos los hacía hablar. Hermanos, un mudo de nacimiento que de pronto por el poder de Dios hable, hasta da miedo. Dice uno, Señor, ¿y esto cómo se hizo? Ese sí es el gran poder de Dios. Volvemos al versículo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? Viendo las señales que hacía. Pero veamos el versículo siguiente. ¿Cómo dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aquí hay sabiduría. Ellos creyeron porque vieron las señales. Sanó pie plano, a un paralítico lo levantó, otros que venían inválidos lo sanó. Dice, al ver esto creyeron en él, pero Jesús no creyó en ellos. ¿Sabe por qué? Porque muchos creen que por ver un milagro la gente se va a convertir. Y la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. ¿Sí me explico? Porque hoy en día hay hechiceros, hay hijos del diablo que también hacen señales engañosas. ¿De acuerdo? Por eso Jesús dijo, cuando les digan, allá está el Cristo. Cristo en griego significa el ungido. Miren, allá está el Cristo, ahí va la borregada para allá. Ahí hay uno que cómo lo usa Dios, lo viera cómo. ¿Está seguro que Dios lo usa? Toda persona que es usada por Dios es una persona que está en el orden de Dios. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. ¿De acuerdo? Incluso entre nosotros, uno que otro me dice, pastor, es que yo soy evangelista, ya me dijeron que soy evangelista. ¿Y? Ni a tu suegra evangelizas. Hubo otro también que pasó por aquí hace unos años. Es que yo soy pastor, hasta la fecha no veo que haya ganado un alma o que ya tenga una iglesia.
Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos una manifestación, por eso usted se da cuenta que yo no soy muy dado a traer gente con manifestaciones, porque sí las creo, que quede bien claro, sí las creo. Pero la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. ¿De acuerdo? Necesitamos gente que crea a la palabra, no que crea a lo que ve, porque si tú crees lo que ves, eso no es fe. ¿Por qué cree que como líder de la iglesia me ocupo en capacitarlos? Los siervos que traemos, los capacitamos. Ahorita estamos en un seminario siendo capacitados por la palabra. ¿Cuántos han venido al seminario? Está delicioso. Corazones se están sanando, Dios nos está ministrando, Dios nos está hablando. Eso es grande. ¿Por qué? ¿Quién saborea la palabra? Los hijos de Dios. Hace algunas semanas alguien me preguntó por inbox y me decían, pastor, ¿es cierto que usted no cree en lo sobrenatural? Le digo, ¿cómo está eso? ¿Quién te dijo? Una hermana de su iglesia dice que usted no cree en lo sobrenatural. Le digo, probablemente me entendió mal. Yo no he dicho que no creo en lo sobrenatural. Lo que dije es esto: que lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Y que cuando vivimos conectados con el Espíritu de Dios, las cosas sobrenaturales van a ser naturales para nosotros. No sé si me explico. Esa es la explicación tan sencilla. Y me dijo, qué bueno, yo pensé que era usted de los que no creen. No, sí lo creo, pero no me trago todo, pues. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros no vamos a seguir las señales. Al contrario, las señales nos seguirán a nosotros. San Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice seguirán a los que ven, no, a los que creen, los que tienen fe. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y aún así bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ese poder es de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? Hoy, hermanos, estamos en tiempos difíciles, hay mucho engaño. El apóstol Pablo dijo, el ministerio de la iniquidad, la mentira. Hoy el engaño, la mentira está a flor de piel, un montón de engañadores. Me decía una pastora de Mérida, hace unos 2 años que estuve por allá, me decía, mire, siervo, yo recibí aquí en aquel tiempo, ella habla inglés y muchas veces la invitaban para traducir, me decía, recibí a unas personas que venían, no sé de qué parte de Estados Unidos, y venían ahí hablando, y compraste lo que te dije, sí, ya lo tengo, y también esto, sí, todo lo tenían listo. Y cuando ellos ministraron, cuando la gente cerró sus ojos, tiraron diamantina color oro, y la gente pensó que estaba lloviendo oro. Y por causa de esos mentirosos, el camino de la verdad es blasfemado. Porque yo les voy a decir algo, aquí en Ministerio Torre Fuerte, Dios ha derramado oro, polvo de oro en las manos, en la cara. Yo lo he visto, hermanos, y yo soy el pastor. Me acuerdo que cuando hace 13 años que empezamos con el ministerio radial, mi esposa empezó un programa que se llamaba Tocando el Manto de Jesús, y me dice, ¿sabes qué? Cayó polvo de oro. Y digo, quiero verlo. La siguiente vez fui y estaba el polvo de oro sobre la mezcladora, la computadora, la cara de mi esposa llena de oro. Y yo dije, Señor, si ese oro no lo puedo juntar y vender para hacer el auditorio, ¿para qué nos das oro? Y el Señor dice, porque es una muestra de que estoy con ustedes, ¿sí? Es una señal de que estoy con ustedes. Pero por causa de esos trucos que muchos hacen, mire, la pastora esta me decía, de verdad me quedé tan decepcionada, porque estaban imitando. Mire, usted no necesita imitar
Cuando Dios se va a manifestar, hermanos. Aquí hemos visto el poder de Dios con otros siervos también que han venido. Pero los engañadores quieren hacer que un paralítico camine, le dice, camina, camina, y aquel no puedo. Lo levantan, camina y pum, se cae. Y uno dice, entonces, ¿qué está pasando? Dios no necesita de paleros. ¿Sí saben qué es un palero? Alguien que se hace pasar. Dios no necesita paleros, hermanos. Dios tiene poder para hacer las cosas. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien y las hace perfectas. Gloria al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Hace algunos años tuvimos aquí en la iglesia a un pastor que trajo a un muchacho. Este muchacho había sido homosexual, transvesti, se prostituía y se había puesto silicones por acá en los pechos, en las pompas. Lo miraba, parecía una mujer. Bueno, este hombre le dio SIDA y ya en la etapa terminal él era como un esqueleto viviente. Apestaba todos los días, tenía que usar de 6 a 7 paquetes de pañales por la diarrea que tenía. Era un esqueleto con vida y tenía una sonda. Y los papás vivían allá por la costa, ahí en el potrero, le mandaron a hacer una galerita ahí como para que ya muriera. Llamaron al pastor de esa ciudad, que es un amigo mío, y el pastor vino y le habló de Cristo. Este hombre se entregó a Cristo. En la tarde el pastor tenía un evento, le llaman por teléfono y le dicen, ¿nos puede apoyar? Es que el muchacho ya falleció. Y él dice, estoy en un evento, al rato llego. Y cuando él llega, se encuentra la sorpresa. El muchacho había resucitado. Lo tuvimos acá, no sé cuánto se acuerda. Y si no, búsquenlo en el YouTube. ¿Cuál fue la experiencia? Él se muere, el Señor lo lleva, le enseña algunas cosas. Dice que cuando ya estaban metiendo su cadáver en el cajón, él vuelve a la vida. Y sorpréndase, Dios le quitó la sonda, le quitó los silicones y él regresa como hombre que era. Aquí lo tuvimos testificando. Estaba medio lelo todavía porque tenía poco que había resucitado, pero ese es el poder de Dios, hermanos. Dios no necesita paleros, Dios no necesita que disfracemos las cosas. Entonces, muchos creyeron porque vieron las señales de Jesús. Jesús le dijo a Tomás, Tomasín Canallín, le hubiera dicho, ¿verdad? Porque viste, has creído. Eso le molesta a Jesús. ¿Por qué tienes que ver para creer? Bienaventurados los que sin ver han creído y van a creer, y esos somos nosotros. Yo no vi a Cristo crucificado, pero lo creo con todo mi corazón. Yo no vi cuando el Señor se levantó, pero de que Él resucitó y ahora Él vive. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Amén. Los hijos de Dios podemos sentir la presencia de Dios, aunque no lo veamos. Bienaventurados los que sin ver van a creer. Entonces, no andes siguiendo las señales. No, que mira que hay un pastor que viera durante la hora de prédica, media hora habla en lenguas. ¿Y esa media hora de lenguas qué te edificó? Mejor te hubiera predicado en español. Nada más hacen su exhibición de lo que hablan en lenguas, pero dice el apóstol Pablo, tu entendimiento queda vacío. ¿Sí me explico? Y quiero aprovechar que es miércoles y estamos instruyendo. Líderes, anfitriones, familias de apoyo en las reuniones familiares, no estén llevando a cualquiera a la reunión familiar, con todo respeto. La vez pasada me enteré de que un varoncito andaba llevando ahí su profeta. Voy a tener una profeta. ¿Ya le pediste permiso al apóstol? ¿Ya le pediste permiso al supervisor? Es que yo no respeto al hombre. Si no respetas al hombre, menos que respetes a Dios.
Si para usted algún profeta es de bendición, pues que sea para usted. ¿Sí me explico? Por favor, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Pónganme 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Si para usted un siervo es de bendición, dé gloria a Dios por eso. Pero no tiene por qué estarlo trayendo a su reunión y a sus ensayos y en su tabernáculo. Tranquilo, tranquilo. 1 Timoteo 4:1, gloria a Dios. No, es 4:1, ok. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Podemos leer en voz alta para que se nos quede? ¿Cómo dice? Pero el Espíritu, atención, si ahí hubiera una E minúscula sería el Espíritu del hombre. Aquí está hablando del Espíritu Santo porque no tiene un punto antes de la E y está con mayúscula. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo dice: habrá gente que tendrá comezón de oír. Es que quiero que me profeticen, y andan buscando profetas, y de pronto por ahí algún adivino y le va a hablar. Incluso cuando un adivino le decrete a usted que ya se va a morir, si usted es cristiano, cancélenlo en el nombre del Señor, porque el diablo no le va a poner fecha para morir. El único que sabe cuándo nos petateamos es el dador de la vida, el Rey de reyes y Señor de señores. No le crea al enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces está bien claro, el Espíritu dice: habrá quienes apostatarán de la fe. Apostatar es volverse atrás. Ya no gustan de la sana doctrina. Ay, el pastor puro regaño es, el pastor pura Biblia es. ¿Y qué quieren que les dé uno, pues? Entonces dice que buscarán maestros que les predican. Ay, aquí sí hablan bien bonito, solo de que voy a recibir paga, de que voy a ser un Superman. No. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Alguien que me apoye con un buen amén. Ok, así hasta yo me la creo que están recibiendo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo pienso, porque he estado analizando, y pienso que Simón sí tuvo la experiencia con el Señor, porque dice: antes practicaba la hechicería. Quedé meditando desde anoche en Simón. Dije: Simón, me dormí pensando en Simón, pero ahí dice pues que antes estaba en la brujería y al entregarse al Señor dejó de practicar eso. Es decir, si usted ya es cristiano, ya no debe practicar la hechicería. Con todo respeto les voy a decir, aquí en la ciudad de San Cristóbal hay muchas iglesias, no voy a decir nombres ni denominaciones, pero son de habla tzotzil. Y el Día de Muertos son los primeros que ahí están llevando tamales y mariachi en el panteón. Se les enferma su bebé, ahí lo llevan con el brujo, que les pase albahaca, que les pase huevo. ¿Cómo le hacen? Le pasan el huevo, después lo quiebran y lo meten en un vaso de agua, ¿verdad? Aquí se ve claramente, dicen todavía, por estos puntitos. Obviamente, si lo agitaron el pobre huevo, ¿cómo cree que quede? Y no saben, siendo cristianos, que eso no le agrada al Señor. ¿Verdad que no le agrada al Señor? Papá Dios es celoso. Y al bebé, ay, mi bebé tan bonito, y le ponen ámbar y listón rojo, que para que no le hagan ojo de venado, un olote, no sé qué tanta chuchería le ponen. La otra vez vi una familia que trajo a su hijito así, dije yo, bueno, estos son como Simones nuevos, todavía hay que instruirlos. Pero no saben que todo eso tiene que ver con la hechicería. Ay, no le van a hacer ojo a mi hijito. Pobre niño, está bien fierito, igual que la mamá o el papá, ¿verdad? O muy guapito, no sé. Pero no le van a hacer ojo. La sangre de Cristo lo guarda a nuestros hijos. La sangre de Cristo tiene poder. Usted no tiene por qué pasarle huevo, albahaca y cosas a sus hijos. No tiene usted nada que ir a hacer. Mire,
En los días siniestros que tiene su origen en el calendario satánico 1, 2 y 3, que los fieles difuntos y que los muertos, nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. El poder es de Dios, hermanos. Cuando usted sienta así como que se pesa y siente algo feo, una opresión, repréndala en el nombre del Señor. No tenga miedo, mayor es el que está con nosotros, hermanos. Entonces no tenemos por qué ponerle a nuestros hijos amuletos y que en el negocio que la sábila con listoncitos rojos y que el amuleto, nada de eso es bueno, al contrario, acarrea maldición. ¿Sí me explico, hermano? El horóscopo, hay que ver qué dice mi horóscopo. Eso nos gobernaba cuando no conocíamos a Cristo. Hoy Cristo gobierna nuestro corazón. Usted no tiene por qué estar consultando el horóscopo. Y que no encuentra novio, pon al peloncito ese de cabeza. ¿Cómo se llama ese pelón? Alguien que sabe, mañozona. Bueno, era Simona, yo creo, la hermana. San Antonio, lo ponen tanto de cabeza que se quedó pelón. Qué tremendo. No, ponlo de cabeza hasta que te dé novio. ¿Y qué cree? Ay, les va llegando su novio. Y dicen, el gran poder de San Antonio. Ay, hermanos. Nada de eso debemos de practicar. El Señor dice en su palabra, no aprendas de la costumbre de los pueblos paganos, esos pueblos idólatras paganos que Dios exterminó precisamente por sus prácticas. Los hijos de Dios no debemos andar amuletos. Si usted tiene un negocio, pone ahí que la sábila, que la herradura de caballo y empieza a tirarlos a un verde con albahaca, todo lo que usted hacía antes, para que yo venda. Ni ha vendido nada cuando ya le cayó el municipio a cobrarle impuestos. Mejor confiemos en el Señor. Y siempre me gusta aclarar, cuando usted dice, pastor, vaya o mande un pastor que ore por mi negocio, yo siempre les pregunto, ¿está diezmando? Porque si no está diezmando, aunque vayamos 20 pastores, no va a pasar nada, porque Dios bendice por la obediencia, ¿verdad? Entonces, si no está diezmando, ni pida oración por su negocio, ni pida oración por sus finanzas, ni pida oración que por el taxi que tiene, ni pida oración por las casas de rentada, nada. En todo eso no hay bendición. ¿Por qué? Porque usted es un tacaño, marca Acme, dicen por ahí. Entonces, no puede fluir la bendición. Pero ¿cómo dicen eso si tenemos para comer y esto? Aparentemente bien, pero no lo disfruta. ¿Sí? No somos brujos para llegar y declaro una palabra. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con eso de que declaro bendición sobre ti. Declaro, ya están como el brujo Simón. ¿Cómo voy a declarar yo una bendición si usted no está diezmando, usted no está obedeciendo? Entonces soy un brujo. ¿Qué hacía antes el brujo? Nada más llegaba, hacía sus artes mágicas y ya. No, no es así. La bendición es para aquellos que están obedeciendo. La bendición es una consecuencia de la obediencia, hermanos. Veo que hasta el gozo se les fue. Escuchando doctrinas de demonios. Aquí en la iglesia, en el Ministerio Torre Fuerte, no aceptamos la famosa risa santa. Hay mucho que no aceptamos, aunque digan que es del Espíritu, ¿qué espíritu será? Porque cuando es de Dios, uno también lo siente y uno lo discierne. Y quiero aclarar algo más. Les voy a platicar un caso rápidamente, creo que sí me da tiempo y de paso aprendemos. ¿Quieren escucharlo? Bueno, aunque no quieran, lo van a oír porque es parte de la prédica. Mire, hace muchos años, tal vez 20, vino a la iglesia una muchacha, en ese tiempo empezábamos Torre Fuerte. Esta chica en el mundo había sido medium, dice, ella decía, era yo medium, no, espiritista era, le digo, bueno, a ver, venga. Resulta que esta chica era espiritista, muy perturbada, terrible, unos casos terribles, de lo que ella veía, de lo que ella hablaba, su familia metida en ese rollo. Y llegó a una iglesia, bueno, le voy a decir el nombre, una iglesia presbiteriana.
Usted sabe que los presbiterianos no creen en nada del poder de Dios. Y ahí empezó a congregarse, sintió cierta paz. Pero el pastor le dijo, cuando ella le dijo, mire, yo he sido espiritista y bla, 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 dice el pastor, hermana, lo siento, pero eso nunca se le va a ir, porque es un don de Dios. ¿Será cierto? Le digo, es que es un don de Dios. Mire, el diablo, que el Señor lo reprenda, ese hermano ni es creativo ni es original. Porque usted sabrá, cuando estábamos en el mundo, alguien empezaban a perturbar los demonios, lo llevaban con un espiritista y todos los espiritistas dicen lo mismo. Ay, señora, felicidades, su hija o su hijo tienen luz, son elegidos, son iniciados, va a recibir mesa. ¿Sí entienden el término? Que te dicen, vas a recibir mesa. Y es más seguro una mesa de tamales o de pozol, ¿verdad? Que estos ingratos. ¿Y qué recibir mesa? Que ellos van a oficiar para el diablo, es decir, van a entrar en trance. Hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron alguna vez a una sesión espiritista? Levanten su mano, yo quiero saber, tengo inquietud. Mira, hasta aquel fue a la sesión. Gloria a Dios, pensé que nada más yo había ido. Mire, cuando yo tendría como la edad de Nino, mi hija menor, me acuerdo que mi mamá era mundana. Gracias a Dios ella se fue con Cristo. Los últimos 10 años de su vida fue cristiana. Y me acuerdo que nos llevaron. Y en ocasiones la espiritista, siendo mujer, escuche esto, siendo mujer, entraba en trance, sacaba espuma por la boca. Tanto que mi hermanita Silvia y yo imitábamos esto. Ella me consultaba y yo hacía... Yo lo consultaba ya, mire lo que estábamos aprendiendo. Y resulta que la mujer esta empezaba a hablar como en lenguas. Obviamente no eran lenguas de Dios, porque hay lenguas satánicas también. Y siendo mujer empezaba a hablar con una voz así, buenas noches. ¿Verdad que está la cosa, verdad? Decía, y a veces así como que estaba de un largo sueño, así como que buenas noches, hermanos. Y era mujer con voz de hombre. Está aquí, decía un hombre. Todos, ¿te llamas así? No, no está, hermano. No tarda en venir. Y al rato ahí iba llegando, mire. Y hablaba como en chino, y hablaba un montón ahí, y a veces le tocaba al hombre y entraba en trance y hablaba como mujer y en otros idiomas. Obviamente nosotros niños no entendíamos las cosas espirituales. Qué terrible, ¿verdad? Era nuestra vida sin Cristo, hermano. Ay, nos llevaba mi mamá de chiquitos y veíamos todo eso. Vi muchas manifestaciones. Bueno, volvamos a lo que les decía. Resulta que esta chica en el mundo era espiritista, viene a cierta iglesia y le dicen que eso no se va, que porque es un don de Dios. Pero alguien le dice, ve a Torre Fuerte. Y vino a Torre Fuerte. Y yo le dije, eso no es de Dios. Y usted va a quedar libre en el nombre de Jesús. Y hace 20 años que esta mujer quedó libre para la honra y la gloria de Dios. Y eso jamás volvió a operar. El enemigo quiso acalambrarla. Me decía, pastor, miren, anoche una lucecita vi así. Le digo, ya no les haga caso, porque el diablo le gusta que uno le haga caso. Ay, es que allá me apagan la luz. Pues mientras más miedo te da, más te lo va a hacer. Si usted lo reprende, se va en el nombre de Jesús. Y si usted dice, vos ahí me encendé la tele a las 12, el boiler a la 1 y ahí apagué la luz del que dejé encendida. No le haga caso. Hay poder en Cristo. Porque cuando usted le da mucha importancia, se crece más. Simón el mago dejó de ser mago y tenía que ser ahora un hijo de Dios. Él malentendió, quiso comprar con dinero el poder de Dios, y eso es una blasfemia. Esta chica que les digo, yo le explicaba, eso no es de Dios, es por obra de Satanás.
Dios da diferentes dones. Hay 9 dones básicos del Espíritu Santo. Dios da diferentes dones y usted como hija de Dios los puede pedir y los puede recibir en el nombre de Jesús. Porque cuando se mueven los dones del Espíritu Santo en una iglesia, Dios está adornando a su iglesia y la iglesia se vuelve atractiva. ¿Sí me explico? Entonces, hoy hemos aprendido, no tenemos por qué seguir las señales nos van a seguir a nosotros.